Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar del tema de dinámica. Y bueno, la dinámica es la parte de la mecánica que estudia la relación entre el movimiento y las causas que lo producen. Para esta área de la física o esta rama de la física, estamos hablando de lo que son las leyes de Newton, que son tres, ya las hemos comentado. Y la primera ley nos habla, ¿no? Que la podemos encontrar como principio de inercia y precisamente establece que un cuerpo se va a mantener en reposo siempre y cuando no se le aplique alguna fuerza o la suma, todas las fuerzas que les estén aplicando, la sumatoria de sus fuerzas, pues se anula. De la misma manera, si a un cuerpo que está en movimiento no se le aplica una fuerza o la sumatoria de las fuerzas que se están aplicando al cuerpo son cero, bueno, pues se mantiene también en movimiento. Hablábamos ya de una segunda ley de Newton, que, bueno, en esta plantea que un cuerpo se va a acelerar si le aplicamos una fuerza. ¿Cómo se la vamos a aplicar? Puedo empujarlo, puedo jalar. Vemos que aquí en esta segunda ley podemos aplicar diferentes fuerzas y para obtener una fuerza neta o una fuerza total tengo que sumar o hacer la sumatoria. Bien importante, aquí hay que identificar el signo que va a tener esa fuerza, ya que dependiendo del signo, decimos sumatoria, puedo sumar o restar esa fuerza. Hablamos aquí de que la fuerza es igual a masa por aceleración, fuerza en newtons, la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. También nos decían que el peso es igual a la masa por la gravedad. El peso está en newtons, la masa decíamos en kilogramos y la gravedad, nuestra constante de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si despejamos de esta fórmula la masa, decimos que la masa va a ser igual al peso entre la gravedad. Y si yo sustituyo la masa de mi forma original, decimos que la fuerza es igual a peso entre la gravedad por la aceleración. La tercera ley de Newton que hemos estado abordando nos dice esta ley, o plantea que toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto. Hablábamos también en esta parte de lo que eran las tensiones y hablábamos que pues la tensión es una fuerza de tensión. Si esta fuerza se desarrolla ya sea por una cuerda, por un cordel, por un cable, cuando se estira bajo una fuerza aplicada. Hemos visto ejercicios donde tenemos un peso, un objeto, podemos llamarle de diferente nombre, pero es un objeto que se sostiene por mediante esa cuerda, ese cordero, ese cable, por lo tanto existe una fuerza de tensión o una tensión, que es prácticamente lo mismo. Pero existe esta tensión que me dice aquí, puede ser tensión sin fuerza externa, donde solamente trabaje, en este caso, la fuerza de tensión y el peso, y la fuerza externa no existe, por eso aquí me parece un cero, pero también existe una tensión con fuerza externa, donde sí va a existir una fuerza que en este caso sería nuestra aceleración. Si mi tensión es sin fuerza externa, ¿qué va a pasar? La tensión va a ser igual a la masa por la gravedad. Cuando es con fuerza externa, hemos trabajado dos casos. Cuando el objeto está subiendo y cuando el objeto está bajando. Y decimos que si el objeto está subiendo, ¿qué va a pasar? Existen la fuerza de tensión y la fuerza del peso. Es exactamente los mismos elementos que aparecen en nuestros tres casos. Sin embargo, cuando el objeto está subiendo, ¿qué pasa con el peso? El peso está en sentido contrario el peso tiende hacia abajo, la tensión tiende hacia arriba. Entonces, si el cuerpo va hacia arriba, el objeto va hacia arriba, el peso va en sentido contrario y lo consideramos negativo. Por lo tanto, la tensión va hacia arriba y va en el mismo sentido que el objeto y se considera positivo. De aquí despejamos, eso ya lo vimos. Despejo, la tensión va a ser igual al peso más la masa por la aceleración. Sustituyo el peso, que es igual a masa por gravedad, y factorizamos peso. Ajá. Entonces, la tensión, cuando el cuerpo sube, va a ser igual a la masa por la gravedad más la aceleración. ¿Qué pasa cuando el cuerpo baja? ¿Cambia? Sí. ¿No cambian los elementos? No. Pero ¿qué va a pasar? Las fuerzas que actúan en el eje Y cambian en cuestión de signo. El objeto ya va hacia abajo. El objeto va hacia abajo y el peso, decíamos en su momento, tiende hacia abajo y la tensión hacia arriba. Entonces, cuando el objeto va hacia abajo, ¿qué es lo que pasa con el peso? El peso va en el mismo sentido, por lo tanto es positivo. Y la tensión va hacia arriba, por eso se maneja con signo negativo. Ven que es la misma, prácticamente la misma ecuación, pero con signos contrarios. Si nosotros despejábamos lo mismo que hacemos primero trabajar signos para volver nuestra tensión positiva, ahora vuelvo a sustituir la masa, el peso, por la masa y gravedad, pero ahora vean, aquí cambia el signo. Al cambiar nuestra ecuación, va cambiando el signo y se acuerdan que nosotros ya hemos dicho en todas estas sesiones, cuando el objeto sube, la masa es
la aceleración es positiva o se suma, y cuando el objeto baja, en este caso se va a restar la aceleración o se maneja con signo negativo. También hemos visto ya dos formas de obtener esa tensión. Sí, ya son dos formas de obtenerlas. Prácticamente las mismas ecuaciones, pero un diferente procedimiento. Entonces, vean qué importante esta tensión. Y les decía en las últimas sesiones, ahora vamos a enfocarnos a lo que es la máquina de ADO. Nuestros ejercicios ya traen esta máquina de ADO, que es una máquina inventada, ya les había comentado, desde 1784. En este caso fue por George Abbott, por de ahí el nombre. Y bueno, aquí él lo que buscaba era verificar las leyes mecánicas del movimiento uniformemente acelerado. ¿Sí? Esta máquina Abbott es un dispositivo simple, les decía, está compuesto por una polea, que es esta parte que está aquí, por la que pasa una cuerda, y de esta cuerda en esta cuerda, vean, tiene dos extremos, y en cada extremo vamos a tener dos masas, en este caso una masa 1, una masa 2. Esta sería nuestra máquina de... Entonces, vamos a trabajar con vamos a decir, con este sistema. ¿Sí? Nos dice que se tiene una máquina de Atwood con un cuerpo en cada uno de los extremos de la cuerda. Uno de ellos de 315 newtons y un segundo de 29.5 kilogramos, que nos piden calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Y vean el sistema, es nuestra misma máquina Atwood. Tengo un cuerpo un cuerpo 1 que tiene 315 newtons y un cuerpo 2 de 29.5 kilogramos. Vean, no nos están diciendo de qué hablan, pero por las unidades nos damos cuenta que los 315 newtons se refiere al peso y los 29.5 kilogramos, se refiere a la masa. Es bien importante, por eso siempre ven que trabajan mucho lo de las unidades para identificar qué información me están dando. Y además, vean qué me está diciendo mi sistema. Va a haber una aceleración donde va a ir hacia arriba para el cuerpo 2 o para el objeto 2, como le queramos llamar. ¿Sí? Entonces, la aceleración va hacia arriba, el objeto está subiendo. Si este objeto sube, ¿qué va a pasar con el objeto 2? Perdón, con el objeto 1, el objeto 1 está bajando. ¿Sí? Entonces, aquí está subiendo y está bajando. Y recordemos que esto es todo un sistema que van unidos por la misma cuerda. Entonces, ya sabemos cómo está funcionando. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo que localicemos. Pues ya sabemos la aceleración y la tensión. Tenemos nuestra fórmula. Nuestra fuerza en el peso va a ser igual a la masa por la aceleración. Y ya de aquí despejamos la aceleración. La masa está multiplicando, la pasamos dividiendo y nos queda que la aceleración va a ser igual a las fuerzas entre las masas. Pero bueno, aquí vemos que ya no estoy hablando ni de un objeto, y estoy hablando de dos o de dos pesos o que se encuentran unidos mediante lo que es en este caso nuestra cuerda. Entonces, estamos hablando de dos masas y de dos pesos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a definir más que otra cosa, el sentido del peso para determinar su signo. Entonces, vamos aquí, ya dijimos que aquí el objeto va hacia arriba y en el cuerpo 1 el objeto va hacia abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a poner mi imagen que hace rato les compartí, que decíamos, bueno, tengo tengo mi diagrama, el cuerpo de este lado, estamos con el cuerpo 1 va hacia abajo, el peso, recordemos, la tensión va a ir hacia arriba y el peso pues tiende hacia abajo. Entonces, como el cuerpo va hacia abajo, ¿qué va a pasar con el peso? El peso también va hacia abajo, por lo tanto, en el cuerpo 1 el peso va a ser positivo. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo C2? Con el cuerpo 2, traigo la imagen para que nos quede claro. La tensión va hacia arriba, el peso hacia abajo, pero aquí el cuerpo va hacia arriba. Aquí nos están diciendo el cuerpo va hacia arriba, tiende hacia arriba, y el peso el peso va hacia abajo. En este caso, siempre pues, el peso que tiene el cuerpo hace que el cuerpo vaya hacia abajo. Entonces, vean, el peso del cuerpo 2 va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, aquí con las imágenes, si no me queda muy claro, puedo traer las imágenes y hacer el análisis, cómo voy a trabajar estos pesos. Entonces, ya tengo el peso. Todavía me falta la masa, porque acuérdense que tengo ahora
en este caso, dos cuerpos, dos objetos. Entonces, no estoy hablando de una masa, estoy hablando de dos masas. Entonces, ¿cómo va a quedar mi aceleración? Mi aceleración es igual al peso 1 menos el peso 2. Volvemos a lo mismo, peso 1 positivo, peso 2 negativo, peso 1 menos peso 2. Y la masa no va a ser una masa, ni la masa 1 ni la masa 2, va a ser la masa total, que sería la sumatoria, masa 1 y masa 2. Algo interesante, vean, de este cuerpo tengo la masa y de este cuerpo tengo el peso. Entonces, tengo que calcular las variables que me están haciendo falta, dependiendo lo que me están dando. Entonces, decimos primero que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, vámonos al cuerpo 2. Tengo la masa de 29.5 kilogramos y lo voy a multiplicar por mi constante de gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y el peso, en este caso, vean, me da de 289.39 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que es igual a 289.39 newtons. Ya saben que ponemos siempre, o al menos yo se las pongo, ¿para qué? Recordemos la equivalencia. Ya tengo el peso 1, calculamos el peso 2, tengo en este caso el peso 1, pero me falta la masa 2, entonces me voy a ir a la masa y la masa es igual al peso entre la gravedad, me falta la masa 1. El peso lo tengo, sí, 315, gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros dividimos esto, hacemos la división, me da una masa de 32.11 kilogramos. Tengo peso 2, tengo peso 1, tengo masa 2, tengo masa 1. ¿Puedo ya obtener la aceleración? Claro que la podemos obtener. Lo único que hago es sustituir, ya definimos los signos. Entonces, ¿qué decimos? Vamos a decir, en este caso, nuestro peso 1 son 315 newtons menos el peso 2, que es 289.39, entre la masa total, que son 29.5 kilogramos, más 32.11 kilogramos. Si sumamos y restamos en el numerador 315 menos 289 me da 25.61 y en el denominador 29.5 más 32.11 me da 61.61 kilogramos. Todo esto lo divido y tengo una aceleración de 0.415 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tengo mi aceleración. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya tengo la aceleración, ya tengo mi aceleración de 0.415 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tengo la aceleración del sistema. Me dicen la tensión de la cuerda. ¿Cómo voy a calcular la tensión de la cuerda? Y me traigo mi diagrama del cuerpo libre para el cuerpo 1, donde ya habíamos visto hace un momento, este objeto 1 va hacia abajo, el peso hacia abajo y la tensión hacia arriba. Y se acuerdan que decíamos cuando en este caso el objeto va hacia abajo, ¿qué pasa con nuestra aceleración? La voy a restar. Ya analizamos hace un momento y en las últimas sesiones hemos visto cómo llegamos a nuestra fuerza de tensión, que va a ser igual a la masa 1 por la gravedad menos la aceleración. ¿Por qué? Porque el cuerpo va hacia abajo y esta aceleración se va a restar, ¿sí? Sustituimos, tengo la masa 1, ya la calculé, tengo la gravedad, es una constante y acabamos de calcular la aceleración. Y nos queda que la masa 1 es de 32.11 kilogramos, por la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado menos la aceleración 0.415 metros sobre segundo al cuadrado. Si restamos 9.81 menos 0.415 me daría 9.395 metros sobre segundo al cuadrado. Lo multiplico por 32.11 y vean que tengo una tensión de 301.6 newtons. Esto es la del objeto 1 cuando baja, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo 2? El cuerpo 2 está subiendo y se acuerdan que la tensión sube, el peso baja y cuando el objeto está, en este caso, subiendo, ¿qué va a pasar con la aceleración? Vean, ahora quien interviene es mi cuerpo 2 y ahora es la gravedad más la aceleración. Esto lo acabamos de ver y lo hemos visto en las sesiones anteriores. Entonces, el objeto está subiendo, por lo tanto, voy a sumar la aceleración. Si sustituyo, pongo una masa de 29.5 kilogramos, ahora es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado más 0.415.
que me daría 10.225, y si lo multiplico por 29.5, vean que mi tensión o mi fuerza de tensión es 301.6 newton. ¿Qué estoy haciendo? Nosotros habíamos concluido desde la sesión pasada. La tensión del hilo o del cordel o del cable, como le queramos llamar, es el mismo sobre los dos cuerpos. Y no es necesario calcular las dos tensiones. Con que ustedes calculen la tensión de un cuerpo en un sistema, como en esta máquina ADWORD, ¿qué va a pasar? La tensión va a ser exactamente la misma. ¿Por qué le hemos estado nosotros calculando? Para verificar precisamente que estamos en este caso o se está cumpliendo prácticamente esto que nos están diciendo. Entonces, con que ustedes calculen la aceleración del sistema y calculen la tensión de uno de los cuerpos, sin problema ustedes podrán decidir, quizás para mí se me facilite o me guste más calcular cuando el objeto baja o cuando el objeto sube. Lo importante es que entendamos y nos quede claro cómo la fuerza o la tensión va a ser exactamente la misma. ¿Sí? Esto sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.